Hola a todos, junto a mis compañeros Evis Corrales, Daniel Saín Flores, Wendy Gutiérrez y Juan Sebastián Tarazona, hablaremos sobre las limitaciones cinéticas de la lixiviación del oro en medios de cloruro férrico. Para ello hay que tener en cuenta que a través de los años la industria mundial del oro se ha dedicado a buscar nuevas tecnologías alternativas para reemplazar la cianuración, que es el proceso en el que comúnmente nosotros podemos extraer y hacer procesos lixiviantes para obtener oro. Sin embargo, este proceso tiene una limitación en el tratamiento de minerales de oro y refractarios de baja ley, ya que su efectividad no es muy buena, por lo que se ha buscado alternativas como el cloruro férrico, que ha sido identificado como un potencial para poder realizar estos procesos de obtención de oro. Sin embargo, a lo largo de muchos años se han hecho diversos estudios como este que nos pueden permitir esclarecer ciertos factores. Para ello, se tiene que también tener en cuenta que se ha establecido este tipo de soluciones atendiendo las necesidades, como lo son las necesidades ambientales, ya que por muchos años la cianuración ha sido un causante de problemas ambientales y de salud pública. Por ende, lo que se busca es que estas tecnologías también sean ambientalmente viables. Bueno, con respecto al diseño experimental de este estudio, el objetivo fue cuantificar el efecto de cuatro variables durante el proceso. Estas cuatro variables son claves, las cuales consiste en identificar la concentración férrica inicial, el potencial redox de la solución, eh, identificar la concentración total de cloruro y por último, identificar los tipos de sales presentes en la solución. Respecto a los objetivos propuestos, se puede adelantar que el logro de estos fue realizado mediante una serie de pruebas de lixiviación en reactores lotes, esto utilizando un alambre de oro puro como un mineral modelo, como lo mencioné anteriormente. También dentro de las pruebas se estudiaron el efecto de la concentración férrica y de las otras tres variables importantes anteriormente mencionadas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el potencial redox en un valor constante fijado, por ejemplo, en el caso de hierro 3 sobre hierro 2, pues se notó que el potencial de óxido de reducción medido experimentalmente, este aumentó ligeramente la concentración del ion férrico inicial, aumentando a 0,8 milivoltios a la concentración fábrica más alta probada. Entonces podemos decir que este aumento se dio por la proporción de par oxidado reducido real. Esto, por el contrario, pues para las pruebas de una concentración fábrica inicial constante, teniendo en cuenta la relación de hierro 3 sobre hierro 2. El potencial de dióxido reducido de la solución disminuyó ligeramente al aumentar la concentración del cloruro. Esto teniendo en cuenta que se le atribuye que a los iones férricos forman complejos con cloruro en mayor medida que con iones ferrosos. Bueno, con respecto a la preparación de materiales, uno de los principales usados fue un alambre de oro, el cual tenía una pureza del 99,95% y 0,1 milímetros de diámetro. También se tienen que tener en cuenta que se usaron productos químicos como el cloruro de hierro hexahidratado, menor al 99% de grado de pureza, cloruro de hierro tetrahidratado al 98%, cloruro de sodio, menor al 99%, cloruro de potasio del 99 al 100%, cloruro de calcio anhídrido, también cloruro de magnesio anhidro menor al 99%, al 98%, ácido clorhídrico entre el 36 y el 38% y hidróxido de sodio menor al 97%. También se tiene que tener en cuenta que todos los productos químicos eran de grado reactivo, a menos de que se indicara lo contrario, teniendo en cuenta que para este análisis se utilizó un estándar de oro del 99 más o menos por 2 miligramos sobre litro. Con respecto al procedimiento de las pruebas de lixiviación de lotes para todos los experimentos, se utilizó un reactor encamisado de 500 mililitros con un tapón de goma. La agitación se fijó a 400 revoluciones por minuto
y se realizó mediante un agitador mecánico con un impulsor de dos palancas de 1 a 5 octavos de pulgada de diámetro, recubierta de polipropileno para evitar la corrosión. La temperatura del sistema de lixiviación se mantuvo constante, haciendo circular el agua a través del reactor encamisado utilizando un baño de agua. La relación férrica ferrosa de la solución de lixiviación se ajustó añadiendo un volumen calculado de la solución madre de cloruro férrico, 100 gramos sobre litro, y una solución madre de cloruro férrico de 10 gramos sobre litro. También se tiene que tener en cuenta que la concentración total de cloruro se controló añadiendo un volumen calculado mediante una solución madre de 300 gramos sobre litro de cloruro de sodio y otras sales. De las soluciones madres indicadas en la sección anterior para todas las pruebas, se utilizó un volumen total de 250 mililitros de solución de lixiviación a las concentraciones deseadas del reactivo. Después de la transferencia de la reacción de lixiviación, se inició el control de temperatura para cada prueba. Se cortó una longitud de alambre de 4 centímetros de rollo y se pesó con una balanza analítica al menos 4 veces para obtener la masa inicial. Bueno, la extracción de oro durante el proceso de lixiviación se calculó mediante un método de pérdida de masa. Primero se midió la masa inicial del alambre de oro antes de la lixiviación y luego se realizó un monitoreo de la pérdida de masa, retirando periódicamente el alambre y enjuagándolo en una solución de ácido clorhídrico para poder eliminar la solución de cloruro férrico. Después de esto se realiza un secado manual y se realiza un pesaje de al menos 4 veces para poder obtener un promedio de la masa. Esto a intervalos de lixiviación específicos. Entonces, pues la pérdida de masa masiva fue calculada como la diferencia entre la masa inicial y la masa promedio medida en un tiempo de lixiviación específico. Entonces, pues la extracción de oro se calculó dividiendo la pérdida de masa por la masa inicial del alambre. Bueno, el método de pérdida de masa pues, fue corroborado analizando las concentraciones de oro en el lixiviado por medio de ICP. Esto para cerrar lo que es el balance de masa. Para poder preparar la muestra y realizar este método, se agregan 210 microlitros de ácido nítrico a una matriz, a un matraz volumétrico de 10 mililitros, al cual se le transfirió la muestra del lixiviado hasta alcanzar el volumen de 10 mililitros, seguido de la adición de un volumen calculado del estándar de 999 miligramos por litro y una solución de lixiviación recién preparada de la misma composición que la que se usó en la prueba de lixiviación. Entonces, pues los estándares se prepararon en el rango de concentraciones de 0 a 25 miligramos por litro. Para estimar la masa de disolución del oro, se calculó el área instantánea con la ecuación que vemos en pantalla, considerando pues que una geometría cilíndrica y suponiendo que pues la lixiviación es unidireccional, donde L corresponde a la longitud en centímetros, R sub 0 es el radio inicial del alambre en centímetros, eh, P es la densidad molar del oro en gramos por centímetro cúbico y M es la pérdida de masa en cada tiempo de lixiviación en gramos. Bueno, para verificar la reproducibilidad del método de prueba, se repitió una prueba de lixiviación por triplicado en las mismas condiciones. 0,3 molar férrico inicial, 3 molar de cloruro de sodio, un potencial inicial de 0,880 voltios, un pH ácido de 1 a 35 grados Celsius. La extracción promedio de oro en un tiempo de lixiviación se calculó utilizando lo que es la pérdida de masa, la promedio, obtenida en las pruebas, en las 3 pruebas repetidas, como lo muestran en la ecuación 2, y la desviación estándar de la pérdida de masa en un tiempo de lixiviación específico se calculó
con la ecuación número 3. En las ecuaciones número 2 y 3, X sub I es la pérdida de masa en un momento específico de lixiviación. Y el X es la pérdida de masa promedio de las tres pruebas repetidas en ese momento de lixiviación. Finalmente, pues la S corresponde a la desviación estándar muestral. Bueno, teniendo en cuenta los resultados, pues en la gráfica podemos observar la extracción media de oro a lo largo del tiempo con unas barras de error mostrando la desviación estándar de los datos, pues, en donde pues la desviación estándar medida es la de la extracción del oro. Es decir, pues el promedio de todas las desviaciones estándar en unos tiempos de lixiviación específicos. Arrojó que era aproximadamente del 1,8%. Por lo tanto, el 95% se calculó que pues, el intervalo de confianza era de más o menos 3,5% y cualquier diferencia observada superior a este porcentaje se considera estadísticamente significativo. Este conjunto de condiciones de prueba pues también se seleccionó para verificar la validez del método de pérdida de masa mediante el método de análisis de solución. La solución, pues, el método de análisis implicaba, pues, analizar la concentración de oro en solución mediante el ICP. Luego, pues, se calculó la extracción de oro final multiplicando las concentraciones de oro de la solución y el volumen de la solución, dividido por la masa inicial del alambre de oro. La extracción de oro, pues, obtenida por los dos métodos, tuvo una diferencia relativa del 5%, la cual se calculó pues como la diferencia absoluta entre el valor obtenido por el método de pérdida de masa y el obtenido por el análisis de solución, dividido por el valor obtenido por el método de pérdida de masa. Se seleccionó pues una prueba adicional para verificar el método de pérdida de masa con cloruro de con una concentración de 2 molar y las demás condiciones permanecieron idénticas. Entonces, pues los resultados del ICP arrojaron una concentración de oro de 3 por 10 a la menos 5 molar y el método de la pérdida de masa un valor de 2,88 por 10 a la menos 5 molar, correspondiente a una diferencia relativa del 4% en la extracción de oro obtenida por los dos métodos. Por lo tanto, pues el método de pérdida de masa se considera válido y pues se utilizó para obtener los métodos acumulados de extracción de oro a lo largo del estudio. Pues finalmente, para confirmar la ocurrencia de la disolución del oro, fueron examinados por un microscopio electrónico de barrido las superficies del alambre de oro antes de la lixiviación, como podemos ver en la imagen A, y después de la lixiviación, como podemos observar en la imagen B. La imagen muestra que pues, después de 7 días de ser sometido a la solución de lixiviación, la superficie del alambre estaba corroída y se volvió rugosa. Entonces, pues las imágenes del SEM fueron consistentes con los resultados experimentales que se mostraban en la gráfica, lo que sugiere que pues, el oro se disolvió en la solución de cloruro férrico ácido bajo las condiciones en las que fue utilizado. Los resultados a continuación se van a presentar entonces en 4 partes, teniendo en cuenta la variación de los parámetros presentes. Vamos a iniciar con el efecto de la concentración férrica inicial con respecto a la extracción de oro y la disolución de oro. En este caso, para el montaje se empleó un voltaje de 0.080 voltios, un pH de 1 ácido y una temperatura de 35 grados Celsius. Podemos observar entonces que en la primera gráfica, con respecto a la extracción de oro, se emplearon concentraciones de cloruro de entre 0.02 molar y 0.75 molar, donde se observa que para una concentración de 0,3 molar es donde se obtiene el mayor porcentaje de extracción de oro. Con respecto a la disolución de oro,
En ese caso, con respecto a la superficie de lixiviación, podemos observar nuevamente que para un 0,3 molar es donde se obtiene un valor más alto de esta disolución de oro. Para el siguiente parámetro a estudiar, entonces vamos a ver el efecto de la concentración férrica inicial para el cambio de potencial y para el cambio de pH con respecto al tiempo, empleando los mismos parámetros anteriormente usados de 0.880 voltios, un cloruro total de 3 molar, un pH de 1 y una temperatura de 35 grados Celsius. Podemos observar que a medida que aumenta el tiempo de lixiviación, vemos entonces una caída en el potencial, como se observa en la primera gráfica. Y para la evaluación de pH, podemos determinar que a mayores concentraciones a lo largo del tiempo, vemos entonces una solución que va disminuyendo en su pH y donde podemos observar que a una concentración de 0.3 molar, en este caso que podemos observar con un icono de un cuadrado, se mantiene un pH estable de 1, que es el pH que buscamos para emplear en este proceso. Vemos entonces a continuación las muestras de los lixiviados, unas imágenes gráficas donde podemos observar un cambio en la coloración. A medida que aumenta la concentración, podemos ver entonces cómo vamos de una escala de un amarillo pálido hasta un naranja oscuro. A continuación vemos entonces el efecto de la concentración total de cloruro con respecto a la extracción de oro y disolución del mismo. Es importante conocer que la concentración total de cloruro va a afectar la termodinámica de las reacciones de oxidación anódica y reducción catódica, siendo estas entonces las que intervienen en esta reacción global. Podemos observar entonces que a condiciones de pH de 1, concentración de 0,3 y temperatura de 35, obtuvimos los siguientes resultados luego de realizar diferentes ensayos de lixiviación, donde se logró determinar que a manera global, a medida que aumenta la concentración de cloruro, aumenta la cinética de la solución, y esto se ve reflejado en valores mayores de extracción, como lo podemos observar en la línea con tendencia de figura de triángulo, que en este caso corresponde a una concentración de 3 molar. Observamos a continuación entonces cómo afecta el potencial de reducción la solución, en este caso para la extracción de oro a lo largo del tiempo y la disolución del mismo. Podemos observar entonces que se realizó una variación de voltaje de entre 0.773 y 0.880, manteniendo constantes el pH y la temperatura. Observamos entonces que a medida que aumenta el potencial, también aumenta la disolución. Esto se atribuye debido a que, al realizar un aumento del potencial, estamos entonces aumentando a su vez la cinética, lo cual favorece la reacción que se va a realizar a cabo en este proceso de lixiviación. Por último, aquí vemos entonces unas imágenes obtenidas por el microscopio electrónico de barrido para los hilos empleados con respecto a la variación del voltaje. Podemos ver entonces que desde un voltaje menor no vemos una afección del hilo mayor a manera microscópica. Sin embargo, a medida que aumentamos el voltaje, podemos ver cómo se va deteriorando la superficie del hilo. Esto debido a que un voltaje más abrasivo pues genera mayor daño en la superficie. Efectos del potencial redox de la solución. Este potencial es un factor determinante en el control del comportamiento de una disolución de oro en medio de cloruros. Realizando y evaluando de manera experimental el efecto del potencial redox sobre la cinética de la lixiviación. Se procedieron a realizar 3 ensayos donde se varían los valores de potencial de redox, pero se mantuvieron constantes las concentraciones de cloruro, que es 3 molar, el pH, que es de 1, y la temperatura de 35 grados.
Los gráficos evidencian que, que a potenciales inferiores a 0,823 voltios de oro, 0,3823 de voltios de potencial, el oro manejado es muy poco y es casi despreciable. Pero cuando el potencial aumenta a valores superiores de 0,849 voltios, se obtuvo un porcentaje de alrededor de 18% de obtención de oro. Ya cuando pasamos a voltajes más altos, de 0,8 voltios, por ejemplo, se lograron porcentajes de obtención un poco más del 40%, lo cual es un valor considerablemente alto. Pasando a las imágenes del CEN, se evidencia que conforme aumenta el potencial, la superficie de los hilos de oro se vuelve eh, se vuelve más irregular. Esto se evidencia en las imágenes inferiores. Si podemos ver, ya se ve la diferencia en las imágenes de la superficie, cómo varía de una imagen a otra conforme aumenta el potencial de. Ahora pasando a los efectos de los tipos de sales de cloruro en la cinética de lixiviación, se realizaron pruebas de lixiviación por lotes en presencia de 4 sales de cloruro. Esto lo podemos ver en esta diapositiva, en donde se ven las gráficas y los tipos de sales que vamos a manejar. En este caso va a ser el NaCl en línea base, el KCl, el CaCl2 y el MgCl2. Se plantea mantener, igual que los estados explicados anteriormente, las constantes de los parámetros se mantienen todavía constantes. Para la parte de concentración de cloruros, que es de 3 molar, la tasa va a ser de 0,3 molar para el hierro 3 y la relación férrico-ferrosa es de 800. El pH se sigue manteniendo en 1 y la temperatura sigue siendo de 35 grados. Realizando el análisis de la figura A y B, evidenciamos que la tasa de extracción de oro con las sales monovalentes es mucho mayor a comparación con las sales bivalentes. Esto se puede notar la diferencia en las dos gráficas. En las curvas superiores son las sales monovalentes y las curvas inferiores representan los datos de las sales bivalentes. También podemos ver cómo se diferencian en la parte de las sales monovalentes, que la tasa de obtención de oro de lixiviación es mucho mayor en el NaCl a comparación del KCl. Y lo mismo podemos decir de la parte de las sales bivalentes. Ahora, continuando con el estudio de los efectos de las sales de cloruro, pasamos al estudio del pH, de la variación del pH y el potencial de disolución. Para estos datos se tuvieron que medir durante la lixiviación y el proceso de análisis. Se midieron parámetros de pH y parámetros de potencial a medida del paso del tiempo. Como podemos ver, se presentó cambios de pH para las sales bivalentes, en donde se presenta un cambio proporcional que disminuye el pH a medida que pasa el tiempo de lixiviación, únicamente para las sales bivalentes. En las sales monovalentes vemos que trata de mantener una línea constante del pH. A continuación le voy a hablar respecto a las limitaciones termodinámicas y cinéticas presentadas durante el proceso. Para determinar si un proceso de lixiviación está bajo control termodinámico o cinético en condiciones específicas de lixiviación, se comparó la concentración de oro soluble con la determinada experimentalmente al final de la lixiviación con la establecida por los cálculos termodinámicos. Una cosa a tener en cuenta es que si los valores de los cálculos experimentales son iguales o semejantes a los cálculos termodinámicos, el comportamiento del proceso es termodinámico. Por el contrario, si los cálculos experimentales son menores que los cálculos en equilibrio o los cálculos termodinámicos, el comportamiento del proceso es cinético.
En la siguiente gráfica se realizó una comparación con los valores de equilibrio calculados para diferentes concentraciones férricas iniciales y una concentración total fija de cloruro 3 molar. Al observar el intervalo de 0,25 a 0,75, se observa que la concentración de equilibrio disminuye con el aumento de la concentración férrica inicial. Esto es debido a la disminución de la actividad del cloruro libre resultante del aumento de los niveles de complejación del férrico cloruro. También se observa que a medida que aumenta la concentración férrica inicial, la concentración experimental empieza a aumentar. Ya en el intervalo de 0,02 a 0,5 molar, se observa que el proceso tiene un comportamiento cinético, debido a que las concentraciones experimentales fueron inferiores a las del equilibrio. Ya para el rango de 0,3 a 0,5 molar, la tasa de extracción del oro disminuyó con el aumento de la concentración inicial de férrico. Esta disminución se atribuyó a la transición de la cinética de la oxidación del control catódico al anoico, es decir, la oxidación del oro a cloruro de oro 2-. Ya para esta segunda gráfica se realiza una comparación entre la concentración de oro en solución en función de diferentes concentraciones totales de cloruro. Cuando la concentración total de cloruro es inferior a 1,5 molar, la concentración experimental de oro se aproxima al valor de equilibrio, lo que indica que la lixiviación alcanza el equilibrio. En la región de control cinético, que va desde el rango de 1,5 a 3 molar, la cinética de lixiviación está controlada por la oxidación anoica del oro, porque la concentración férrica utilizada, que es de 0,3 molar, estaba en la región de control anoico. En el caso de las concentraciones totales de cloruro superiores a 1,5 molar, el proceso de lixiviación está limitado por la cinética, como lo dije anteriormente, como se evidencia por las concentraciones experimentales de oro que son inferiores a los valores de equilibrio. La velocidad de lixiviación aumentó con el incremento en la concentración total de cloruro debido al aumento simultáneo en la actividad del cloruro libre. Ya para esta tercera gráfica se realiza una comparación de las concentraciones experimentales de oro con los valores de equilibrio calculados en diferentes potenciales de solución. Se tiene que por debajo de 0,82 voltios, el potencial es demasiado bajo para que ocurriera la disolución del oro y por lo tanto la lixiviación está limitada termodinámicamente. Cuando el potencial es superior a 0,82 voltios, las concentraciones experimentales de oro eran inferiores a los valores de equilibrio, lo que indica que el proceso transitó al control cinético. En el rango potencial en que la cinética controla la disolución, la velocidad de solución fue más rápida a potenciales más altos. Esto se puede explicar porque el proceso está controlado por la oxidación anoica del oro a 0,3 molar del férrico inicial, cuya velocidad se acelera al aumento del potencial de la solución. Finalmente, se realiza una comparación de las concentraciones experimentales de oro con los valores de equilibrio calculados con diferentes tipos de sales de cloruro a una concentración férrica inicial fija de 0,3 molar y 3 molar de cloruro total. Al observar el comportamiento del cloruro de potasio, se obtiene que es un comportamiento netamente termodinámico, debido a su similitud con el valor de la concentración en equilibrio. Ya la concentración de equilibrio es proporcional a la actividad del cloruro libre, siendo la mayor concentración calculada con el cloruro de magnesio, debido a la mayor actividad del cloruro libre, que es de 2,11, y la menor concentración en equilibrio calculada con KCl es de 1,38. La cinética, como se observa, es mucho más lenta con el cloruro de sodio. Aunque las concentraciones de oro soluble en equilibrio eran mayores con las sales divalentes, se observa en la gráfica, las concentraciones experimentales, que son las reales, medidas fueron mucho menores. Para concluir, tenemos que se probó realizando las pruebas de lixiviación por lotes teniendo en cuenta las siguientes variables, las cuales fueron la concentración férrica inicial, concentración total de cloruro, potencial de solución y los tipos de sales de cloruros utilizadas. La extracción de oro aumentó con la concentración férrica inicial hasta 0,3 molar, luego se observó un efecto negativo. El aumento de la concentración de cloruro total en el rango investigado tuvo un efecto positivo en la disolución del oro.
El ORP de la solución debe elevarse por encima de un valor umbral, más allá del cual el oro se disuelve con una cinética más rápida a un potencial más alto. La extracción de oro fue mayor con las sales monovalentes que con las divalentes. Para esto se propusieron los siguientes mecanismos cinéticos. En el rango de concentración férrica de 0,02 a 0,3 molar, el proceso estaba controlado por la reducción catódica del cloruro de hierro, cuya velocidad aumentaba con la actividad del cloruro de hierro. En el intervalo de concentración férrica de 0,3 a 0,5 molar, el proceso de lixiviación pasó a estar controlado por la oxidación anódica del oro, cuya cinética disminuía con la disminución de la actividad del cloruro libre, resultando de niveles crecientes de complejación de cloruro férrico. Independientemente de los mecanismos por los cuales las variables investigadas afectaron la cinética de lixiviación de oro en medios de cloruro férrico, el proceso de lixiviación no avanzó hasta completarse en todas las condiciones experimentales estudiadas. Esto debido hipotéticamente al estancamiento de las curvas de lixiviación causadas por la formación del intermedio de la reacción del oro cianurado.